Cada semana compartimos el ciclo de lectura anual de la Torá, como hace el judaísmo. Nosotros lo adoptamos a nuestra manera, por supuesto, y siempre aprendiendo a través de la escritura, que siempre empezamos cada vez que leemos nuevamente aprendemos algo nuevo, ¿no? Y este día es Simchat Torah, es el día de la alegría de la Torá, como decía al principio, ¿no? Donde se cumple el ciclo anual de la lectura de la Torá, desde Génesis a Deuteronomio, y se vuelve a empezar, y así pasa otro año, como se comparte en cada Shabbat, en muchas de las sinagogas judías y las sinagogas también mesiánicas, se comparte una para allá, que abarca muchas veces entre 5 o 4 capítulos, ¿no? Distribuidos en 7 días, y que tenemos un aprendizaje. Por eso, en reuniones como las sinagogas en este día, hay una alegría inmensa, las personas salen con la Torá, los rollos de la Torá, a bailar entre ellos, a abrazarse, a ser felices, por la bendición de tener la Torá, y eso demuestra el respeto por la palabra de Adonai en el pueblo de Dios, que es el pueblo bendito de Israel. Y también hay congregaciones mesiánicas, o sea, congregaciones que creen en Yeshua como Mesías, que también se adhieren a estas costumbres y los celebran y se ponen muy contentos y sacan los rollos de la Torá. Algún día deseo que Adonai pueda permitirme comprarme de esos rollos, tenerlo guardado y sacarlo cuando es en las festividades solemnes, ¿no? Y que bueno, y poder compartir también esa alegría con el pueblo de Dios. Nosotros veníamos compartiendo y hablando acerca del libro de Deuteronomio, y hoy arranca la Parashá Bereshit, o sea, en el principio, en Génesis capítulo 1. Pero no quería irme de lo que veníamos hablando los sábados, porque habíamos terminado, creo que la última vez que compartí de la Parashá de Deuteronomio 33, ¿no? Y hablar acerca de un final y del principio, ¿no? ¿Por qué? Porque la Torá termina con el libro de Deuteronomio y con el final de Moisés o Moshe, ¿no? Contemplando la tierra prometida. Recordemos que, como ya lo he dicho en otros videos, Moshe pudo contemplar la tierra que Dios le había prometido, pero no pudo pasar ello a través de los errores que le hizo caer el pueblo, ¿no? Que cometió el pueblo, que tuvo 40 años en el desierto, y también, que ya se había hecho grande, ya había pasado el tiempo para ir a las batallas y a las guerras, y que sea un líder como cuando era más joven, ¿no? Pero también es cierto que Moisés había tenido una equivocación, y por eso Dios, y acá vemos que no hay favoritismo, pero también está la misericordia y el amor de Dios en Moisés, que le permite contemplar la tierra. Y esto nos habla también de que muchas veces hay personas que tienen sueños, anhelos, deseos, pero que quizás no lo puedan llevar a cabo y sigan quien esté, en este caso era Jehoshua o Josué, ¿no? Quien iba a conquistar la tierra que tenía de parte de Dios. Como también le pasó a David, que quiso armar la casa para el Señor, o sea, el templo, y lo terminó haciendo Salomón, y como leíamos en el Salmo de hoy, le da un consejo antes de morir, ¿no? Y ahí vemos dos casos de dos personas que antes de morir pueden ver las bendiciones de Dios, ¿no? Y terminar de una buena manera en este mundo, ¿no? Hay muchas formas de terminar la vida, pero eso no quiere decir que estemos mal o bien delante de Dios, ¿no? Pero sí, porque eso va a ser cuando estemos todos frente al Señor y Dios decida quién va a ser salvo y quién no, ¿no? Pero en la vida podemos ver estos casos de estos hombres que han terminado, de todas maneras David terminó en la cama y no podía calentarse y esas cosas, pero de todas maneras vemos que en el último tiempo trataron de dejar un mensaje para todo el pueblo de Israel y trataron de ser de bendición a los demás. Y es por esto que ese es el final de la Torá, y arranca nuevamente la Torá con Bereshit y con el principio, ¿no? Génesis capítulo 1 en adelante dice: en el principio, de cuando creó Dios los cielos y la tierra, entonces la tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y un viento del
las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios entre la luz y la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue el anochecer y la mañana de un día. ¿No? Entonces vemos que en el principio, en Bereshit, al comienzo de la historia, Dios crea el cielo y la tierra. Y nos da una explicación, el libro de Bereshit, de cómo se formó el mundo o la tierra en el cual nosotros hoy estamos. ¿Quién creó los cielos? ¿Quién creó el mar? ¿Quién creó las estrellas, la luna? ¿Quién fue? Adonai, el creador, el eterno. Ya estaba antes de la fundación de este mundo el Señor, por eso es el eterno, ¿no? Sabemos que hay cosas que no tenemos explicación, que pueden surgir algunas preguntas, ¿no? De quizás de gente que no es tan creyente, o que me ha tocado a mí atravesar en profesorado de historia de cómo se fue formando el mundo y todas esas cosas, o la teoría del Big Bang, que de hecho la teoría del Big Bang la hizo un sacerdote que era para refutar, ¿no? Lo que se venía planteando de que Dios no había podido crear el mundo, y él quería hacer entender que la orden que da el creador, o sea Dios, que lo leemos en el texto, que cuando él da una orden, era como la explosión que después se va a enseñar que es el Big Bang. Pero nosotros no vemos cosas creándose solas, no vemos cosas nuevas creándose solas, necesitan de una mano de un creador, ¿no? Y si vemos las colinas, las montañas y lugares, y hay lugares que todavía ni conocemos, porque hay profundidades del mar donde el hombre no llega y no sabemos qué hay ahí, en esas profundidades. Imagínate si eso va a ser todo creado de la nada o de que no haya una explicación. Entonces, Génesis arranca con una explicación de cómo Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y que el Señor dio la orden, y a través de la orden viene la creación. Eso fue en el primer día, y en el segundo día hace la separación de las aguas, y ahí crea el cielo, ¿no? En el tercer día separa las aguas más todavía y crea la tierra, los mares, ¿no? La hierba, los árboles, ¿no? Y ahí fue, dice, el anochecer del día tercero y la mañana del día siguiente. Y nos hace también una importante aclaración, y que está bueno tenerlo en cuenta siempre, como seguimos nosotros, ¿no? A través de la Escritura, que cada atardecer, anochecer, arrancamos el día. O sea, el viernes ya arranca el Shabbat, el conocido día de descanso, ¿no? Siguiendo este orden que Dios estableció en su creación. No dice primero el amanecer y después el atardecer y el anochecer. Dice no, el anochecer y el amanecer. Y ese era parte del día, ¿no? Eso fue el tercer día. En el cuarto día el Señor crea el sol, la luna, las estrellas. ¿Y para qué lo hace? Para las señales, para las fechas, para los días y para los años. O sea, está bien que separemos fechas, días, años, ¿no? Si bien el judaísmo sigue el calendario lunar, el mundo sigue el calendario solar, ¿no? Pero de todas maneras todo el ciclo vuelve de una forma, porque después al año lunar se le agrega un mes para compensar los días que se pierden en general con el calendario solar. Entonces, el Señor lo creó para eso, para que podamos saber días, fechas, años, y que tengamos en cuenta esas cosas. Por eso después también va a dar las fiestas en determinadas fechas y en determinado día, y lo va a establecer como algo propio de Él, ¿no? En el mundo encontramos un montón de explicaciones para un montón de cosas, científicamente, otras creencias, no sé, que venimos del extraterrestre, de lo que fuera, ¿no? Y muchas veces nos tenemos que enfrentar a personas que entienden o malentienden el libro de Génesis de una forma burladora, o que no puede ser, no puede haber un Dios que lo cree todo, ¿no? Y en realidad, si nos ponemos a analizar las teorías de la creación que hay,
es más sencillo pensar que hay un creador de todas las cosas si nos ponemos frente a un mar y vemos su inmensidad y cómo soplan las olas y cómo sopla el viento, si vemos que ninguno de los seres humanos somos iguales, que no tenemos el mismo ADN, que somos totalmente diferentes, distintos, si vemos a los animales y es lo mismo, si vamos a una montaña y vemos toda una llanura, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que no puede ser producto de la casualidad. Como decía el científico Albert Einstein, Dios no juega a los dados, como queriendo hacer entender que no somos producto del azar, sino que hay una fuerza, una voluntad creadora, ¿no? Otros lo atribuyen a otras cosas, ¿no? A la tierra solamente sin el Dios, ¿no? Como está la madre tierra y esas cosas, ¿no? Otros que somos producto, qué sé yo, de los extraterrestres, o que el hombre desciende del mono, o que la teoría del Big Bang, o que la teoría de... Son todas teorías, ¿no? Y que a veces, por lo menos a mi entender, es más sencillo entender que hay un creador, alguien que pensó en crearme, ¿no? Se me hace mucho más lindo que ser producto de una simple casualidad. En el quinto día, el Señor crea los animales de las aguas, ¿no? Y las aves del cielo. En el sexto día, crea los animales terrestres, y ahí en el versículo 26, Dios dice algo importante. Dice, dijo Elohim, hagamos a la persona con nuestra imagen y nuestra semejanza, que dominen a los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, toda la tierra y todo animal rastrero que se arrastra sobre la tierra. Elohim dice, hagamos, hablando con alguien, ¿no? Para los estudiosos, ¿no? Y para aquellos teólogos o para aquellos maestros del judaísmo, ¿no? La referencia al plural, ¿no? en este caso de Dios, a alguien que le está hablando, ¿no? Puede ser a los ángeles, a sus hijos, o sea que son sus hijos, los ángeles de Dios. Eso lo vemos en el libro de Job, que vinieron todos a presentarse delante de Dios, y vinieron todos sus hijos delante de Dios, y entre ellos estaba ¿quién? El enemigo, Satanás, ¿no? Yeshua enseñando también que él vio del cielo caer a Satanás, ¿no? Nosotros se cree que la extinción de los dinosaurios es producto de un meteorito. Quizás ese meteorito es el enemigo cayendo con sus ángeles, ¿no? A la tierra y después haciéndose parte de la tierra, porque Dios planta el jardín del Edén y no sabemos cuánto tiempo pasaron Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Y cuánto tiempo y cuándo fue lo que pasó lo del enemigo y que los ángeles del cielo cayeron, ¿no? Los que estaban con Satanás, hasta que éste se rebeló, quiso ser igual a Dios y el Señor lo destituyó a la tierra, ¿no? Y es por eso porque vemos también la maldad, porque muchos dicen, bueno, si Dios creó el lado bueno, también tuvo que crear la maldad, pero leyendo el texto de Génesis 1 me deja en claro que Dios jamás en su intención de creación tuvo la intención de crear la maldad o hacer algo malo, porque vemos que Dios a todo lo que va creando dice, vio que era bueno o muy bueno y bendijo Dios a esta creación, ¿no? Y además de estar hablando con sus ángeles, o con quizás el ángel del Señor, o quizás con el Mesías, ¿no? Dijo, hagamos al hombre semejante nuestro. Entonces quiere decir esto, que la imagen de los ángeles, la imagen de Dios, o de la persona a la que Dios estuviera hablando en ese momento, es similar a nuestra imagen. Por eso el Señor dice, hagamos algo similar a nosotros, ¿no? Que puedan dominar sobre los animales y esas cosas. Pero Dios crea primero a los animales, ¿no? Antes que al hombre. Después le da la orden de enseñar sobre ellos, pero también le da la orden de comer. En ese tiempo solo no había carne para comer, eran frutas y verduras, ¿no? Cuando el hombre es expulsado del Edén, ahí es cuando se le permite comer carne, pero antes de eso no. Después dice, entonces el 27 creó Elohim a la persona con su imagen, como imagen de Dios la creó, varón y mujer los creó y los
auméntese, llene la tierra y conquístela. Domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, este es el primer mandamiento de Dios para el hombre, a punto de ser creado, ¿no? Le aclarar una cosa: fructifíquense, o sea, crezcan, auméntense, llenen la tierra, y que les dio la tierra para ellos, para el hombre, para que se enseñoree sobre los animales, sobre las demás cosas, ¿no? Pero después vamos a entender que el hombre también hizo lo que quiso y se apartó de Dios, se alejó de Dios y terminó eligiendo el mal, ¿no? Pero dice acá en el versículo 31, y esto es lo que destaco, que es que vio Elohim todo lo que había hecho, dice todo lo que había hecho, los animales, el mar, las aves del cielo, ¿no? Y he aquí que era muy bueno. Y fue el anochecer y fue la mañana del sexto día. Entonces fueron acabados los cielos, la tierra y todos sus ejércitos, ¿no? Dice acá, y me llama la atención esto, ¿no? Los cielos, la tierra y todos los ejércitos del Señor. Dice entonces que Elohim vio que toda su creación era hermosa, que era buena, no había maldad, ¿no? Como algunos pueden llegar a decir ahí. Todo lo que observó, ¿no? Y yo digo, qué hermosura estar en ese momento y ver todo nuevito, porque ahora ya con el avance del hombre está las ciudades y todas las cosas que ha creado el hombre, muy distinto a lo que era esa creación, ¿no? Pero ver los verdes campos, la tierra, el agua, ¿no? Los mares con el agua limpia, ¿no? Toda su creación, las estrellas de los cielos, ¿no? Y sabemos que también las estrellas son planetas y son moradas de parte de Dios que va a tener para el futuro, ¿no? Entonces la creación de Dios es inmensa, enorme, y decidió Él bendecir todo lo que Él había creado. Por eso es importante no solo el ser humano para Dios, sino también los animales. Por eso también hay mandamientos para que sean respetuosos con los animales. También hay mandamientos que sean respetuosos con los árboles, porque son creación de Dios, del Adonai, de Dios Padre. Es parte de la creación de Dios, que Él va a enjuiciar a aquellos que ensucien o tiren basura en las calles, dice también uno de los profetas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas, ¿no? Una vez hablando con un amigo, él pensaba, decía, ¿para qué nos creó Dios? Dice, y él decía, nos creó porque estaba aburrido, dice. Estaba aburrido, entonces nos creó, nos formó. Y a mí no me llenaba esa respuesta. No, crear a alguien porque estaba aburrido. No. Dios siempre, desde el principio de la fundación del mundo, dice, tenías un propósito. Y cuando lo creó, Dios, en su inmensidad, ver esa belleza, yo me imagino al lado de Dios y decir, wow, esto es mi creación, es mi dibujo, es mi arte, mi obra de arte, mi obra maestra, ¿no? No sabemos, o sea, hay tercer cielo, ¿qué hay ahí en el cielo? Lo maravilloso que debe ser, no tenemos ni idea. Pero Él formó el mundo, la tierra como hoy la vemos, los planetas, todas esas cosas, ¿no? Y tiene que haber algo más que solamente porque estaba aburrido, ¿no? Y algo muy importante, ya casi para cerrar, es que en el capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, acabó Elohim en el séptimo día su obra de la que había hecho, cesó en el séptimo día de toda su obra que él había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado el Señor para realizar, ¿no? Ahí lo tenemos claro. El Señor tomó el séptimo día, el Shabbat, como descanso y lo bendijo. Bendijo un día. Es el único día de la semana que está bendecido por el Señor, ¿no? Y a veces que caemos en esa tontería, ¿no? De decir todos los días son del Señor y son para el Señor y todos los días tenemos que ir a Dios y todo está bien, está perfecto, es cierto, todos los días tenemos que ir al Señor. Pero somos bendecidos y mostramos nuestro
del Señor cuando realmente tomamos en cuenta lo que está en la Escritura y sabemos que el Señor bendijo el séptimo día. Que Yeshua guardó el séptimo día, a pesar de lo que puedan entender muchos, porque no es que Él impuso el domingo, vino mucho después, ¿no? En un concilio católico, ¿no? Y cambiaron el día para diferenciarse totalmente del judaísmo, siendo que copiaron todo, porque así como en el judaísmo está el ciclo de lectura anual y en todas las sinagogas del mundo, judíos y también judías mesiánicas, se lee una palabra como la que estamos leyendo ahora sobre Génesis del 1 al 5, sobre la creación de Dios, sobre el principio, Adán y Eva y todas esas cosas. Esto es lo que le estamos leyendo, se lee en toda la sinagoga y congregación judeo-mesiánica, ¿no? El catolicismo hace lo mismo, o sea, todas las misas que tienen siguen un prospecto de lo que tienen que leer en todas las misas de todo el mundo. Eligen un día para apartar para el Señor, cambiando el del Señor, que Dios jamás mandó a cambiar, y que los apóstoles de Yeshua seguían guardando, porque en Shabbat seguían predicando, guardando el día de reposo, yendo al templo de oración, a orar. En los 3 turnos encima que hay de servicio de oración, iban los apóstoles a la casa del Señor a orar, en Shabbat, ¿no? Lo que hacía Yeshua era discutir con esos líderes religiosos que tenían algunas costumbres, como hoy en día también las hay. No está permitido tal cosa, no está permitido tal cosa, en Shabbat no está permitido, no sé, prender las velas 15 minutos antes del horario establecido, eso no está en la Torá, ¿no? No se puede arrancar espigas para comer en Shabbat, no estaba en ninguna parte de la ley que hubiera escrito eso. Lo que la ley sí dice es que uno tiene que reposar, que tiene que santificar ese día, que tiene que apartarlo para el Señor, ¿no? Para ser bendecido por Dios y para que las naciones también sean bendecidas, y que además en el día nuevo, en la eternidad, Isaías es claro, en Isaías 66, que toda alma vendrá a postrarse delante de mí, de Shabbat en Shabbat y de mes en mes, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Dios hizo toda su creación en 6 días y en el séptimo descansó. Recordemos también que la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años es como un día. Es parte de los misterios de Dios. ¿Se estará refiriendo a un día? ¿Se estará refiriendo a 1000 años, millones de años? No lo sabremos hasta que estemos delante de Él. Pero sí podemos entender que hay un creador de todas las cosas. No podemos venir de la nada, ¿no? Y también quería compartir, ¿no?, que en la Biblia podemos encontrar también referencias a cosas antes de la fundación del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 90, que quería leer, el Salmo 90, ya para ir cerrando, soy como pastor evangélico, ya vamos cerrando, 5 minutos más, 5 minutos y cierro, y estoy 1 hora, 2, 3, 4 horas. El Salmo 90, versículo 2, dice: cuando todavía no habían nacido los montes, ni fueran formados la tierra y el mundo, desde siempre hasta siempre tú eres Dios. Haces volver al hombre hasta la opresión y dices: retornen hijos de la persona, porque 1000 años a tus ojos es como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Su torrente de años como un sueño es, y en la mañana como el heno pasa. Que en la mañana brota y pasa, al anochecer se quiebra y se seca, ¿no? Eso es lo que dice el Salmo, ¿no? Que para el Señor un día es como 1000 años. Algo que decía también, y que lo pueden encontrar en el Talmud, es que antes de que fuera creada así la humanidad, el mundo, la tierra, Dios ya había creado, o ya tenía en su mente a la Torá, en el capítulo de Proverbios 8, que Salomón le está hablando, por lo que lleva la sabiduría, pero encarrila que antes que fueran también formados los montes, las cosas del cielo, ya estaba ahí la sabiduría, o en este caso la Torá. Que eso puede empalmar también con el Juan 1, versículo 1, ¿no? Que hay en esa pelea de discusiones, si dice verbo o palabra, ¿no?
Si dice palabra, cambia totalmente la ecuación porque dice en el principio existía la palabra de Dios, entonces la palabra que es la Torá. Entonces comparte el pensamiento también judío en el Talmud de decir que la Torá ya preexistía antes de la fundación del mundo. El arrepentimiento a Dios, que es lo que leímos ahora en el Salmo 90, también dice que el huerto que había formado en el Edén el Señor, también el infierno, el trono de la gloria, el templo de Dios, ¿no? Y que ya estaba escrito también y que ya tenía en su corazón el nombre del Mesías o del ungido, como quieran decirlo en el Salmo 72 que leímos hoy al comienzo, ¿no? Que está claro que direcciona David las palabras para su hijo Salomón, pero había cosas que empalan con lo que creemos en Yeshua el Mesías. Espero que haya sido de bendición. Cualquier consulta que tengan, saludamos a todos los que nos han estado viendo y los que nos ven después. Y si nos quieren hacer alguna pregunta o algún pedido de oración, pueden comunicarse con nosotros, ¿no? Tenemos un canal de YouTube también, Casa de Oración Shema Israel, donde subimos semana a semana videos y seguramente estaremos compartiendo también más enseñanzas a través de la luz de las Escrituras. La verdad nos hace libres, la verdad que está en las Escrituras. Podemos tener muchas diferencias, pero lo importante es lo que está escrito. Si no está escrito, para mí no sirve. Bueno, que Adonai lo bendiga, Shabbat Shalom. ¿Mi esposa quiere decir algo? No, nos vemos el sábado que viene. Chao, chao. Shabbat Shalom. Adiós.